Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo un nuevo montaje de Carlos Loret de Mola. Y es que está acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador de censura. Vaya que a este periodista chayotero le encanta mentir y hacer el ridículo a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con Carlos Loret de Mola y qué dijo el gobierno federal al respecto? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, pero sobre todo que compartas este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que de nueva cuenta Carlos Loret de Mola genera polémica por este nuevo montaje que está realizando a través de redes sociales, donde culpa al presidente de censura en un momento en el que está a discusión el mal uso de las redes sociales, principalmente por Twitter y Facebook. Y aquí tenemos un video donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre este mal uso y la infodemia que estamos presentando a raíz de esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional en nuestro país. En la mañanera, lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma y desde luego que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de información. Esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que es completamente cierto. A raíz de esta enfermedad hemos visto cómo a través de las redes sociales diferentes personajes han hecho un mal uso de este instrumento y generan desinformación y pánico entre la población para sacar su tajadita política. Uno de estos personajes, pues como ya lo comentamos al principio, es Carlos Loret de Mola, que vuelve a mentirle al pueblo mexicano y ahora acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar en su contra. Y aquí tenemos la información. Restringen cuenta de Twitter de Latin News. Loret acusa de censura al presidente Andrés Manuel López Obrador. El periodista Carlos Loret de Mola acusó a la presión ejercida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus bots para que Twitter haya restringido durante una hora la cuenta de la plataforma Latin News en Twitter. Al respecto, Loret le dijo a El Universal, en donde es columnista, que esto es parte del permanente acoso del presidente Andrés Manuel López Obrador a la libertad de expresión. Lleva días quejándose contra las que antes eran sus benditas redes sociales y ahora lanzó sus bots de Twitter contra Latin News para denunciar que se divulgaba contenido malicioso hasta que logró que restringieran la cuenta. Que se divulgaba que los doctores siguen manifestándose por falta de insumos, que el IMSS esconde brotes de esta enfermedad en sus hospitales, que las cifras de López-Gatell no cuadran y esconden la realidad. Y aquí tenemos el mensaje que lanzó este personaje, este periodista chayotero, a través de su cuenta de Twitter. Es la censura del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus bots. A consecuencia de sus ataques a Twitter, restringieron la cuenta de Latin News.
Sencillamente hacemos periodismo, hemos documentado falta de insumos, brotes de esta enfermedad escondidos por el IMSS y mentiras en las cifras oficiales. Y aquí tenemos lo que lanzó en sus cuentas de internet la página Latinews, que es este medio de comunicación que está impulsando Carlos Loret de Mola, también con diferentes otros periodistas que prácticamente fueron exiliados, como Broso. Restringen cuenta de Twitter en Latinews, no nos callarán. Un día después de que el gobierno mexicano exigió a Twitter tomar medidas contra la difusión de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera ataques de la cuenta de Latinews, fue restringida. Aquí hemos documentado con pruebas la falta de insumos y protección a los médicos del país, los brotes de esta enfermedad escondidos por el IMSS, la inconsistencia de las cifras del gobierno sobre esta pandemia, el desplome de los indicadores económicos, los contratos a familiares de altos funcionarios y mucho más. Twitter nos informó que recibió múltiples reportes de actividad inusual. Parece que la actividad inusual es difundir noticias que no le gustan al gobierno. Tras proporcionar a Twitter la información que requirió sobre nuestra identidad, la restricción fue levantada. El reporte coordinado a la señal emitida desde el Palacio Nacional debería ser considerada actividad inusual en una democracia. Sobra decir que no nos callarán. Esto fue lo que dijo Carlos Loret de Mola, y lo cual despierta muchísimas incógnitas, y más porque sucede en este momento donde, como ya les comentamos, está el debate por el mal uso de las redes sociales. Y aquí tenemos esta información, la cual es muy pertinente. Nuevo montaje de Carlos Loret de Mola para acusar censura por parte de Andrés Manuel López Obrador y promocionar su sitio web. Y es que tristemente nadie está viendo este medio de comunicación, porque los personajes que están participando en él ya no tienen credibilidad, entre ellos Carlos Loret de Mola, y también se encuentra Broso. El periodista Carlos Loret de Mola acusó al presidente López Obrador de censura luego de que la cuenta oficial de su pequeño medio de comunicación Latinews fuera restringida unos pocos minutos por la red social Twitter. Es muy común que Twitter restrinja temporalmente cuentas cuando detecta algún tipo de actividad inusual, como mensajes automatizados, pero basta con verificar el número de teléfono de la cuenta para poder reactivarla. No obstante, sin ningún tipo de prueba, Loret de Mola culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los bots de que la 4T sabotea el Twitter de su medio de comunicación. Hasta el momento no hay evidencia de que algún gobierno del mundo haya podido cerrar alguna cuenta de Twitter. Por eso, las afirmaciones del periodista carecen de fundamento. Usuarios de las redes sociales han opinado que todo se trata de una especie de show armado por Loret de Mola para promocionar su sitio web. Latinews es un proyecto creado este año con el objetivo de llevar la agenda anti-López Obradorista a los mexicanos que radican en los Estados Unidos. Loret de Mola ha contado con el apoyo de Broso y Galilea Montijo para promocionar su nuevo medio de comunicación, pero hasta el momento no ha tenido éxito para conquistar a la audiencia hispana, y no va a tener, porque son estos personajes que no tienen credibilidad los que están impulsando a este medio de comunicación. El vocero de la presidencia ya comentó acerca de lo que dio a conocer Carlos Loret de Mola, y fue un duro golpe, unos chanclazos bien merecidos a Carlos Loret de Mola. Y aquí tenemos la información. Jesús Ramírez Cuevas: el gobierno de México no censura ni censurará a nadie, ni a ciudadanos ni a periodistas. Está comprometido con el derecho a la información y a la libertad de expresión. Si Twitter México suspende una cuenta, depende de la empresa y de las reglas de la plataforma, no a las falsas denuncias. No es mártir, eres un simulador. Epigmenio Ibarra a Loret de Mola: no, Carlos Loret, no eres víctima. Al contrario, eres tú quien, con tus montajes, tu sumisión al poder, tu riqueza acumulada, producto de tu relación con el viejo régimen, quien convirtió en víctimas a quien te veía y escuchaba. No eres mártir, eres un simulador. Y aquí tenemos lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y habló sobre el tema de las censuras, donde su gobierno respeta
el libre derecho que tenemos establecido en nuestra Constitución. Por eso lo abrimos, para irnos a una revisión de fondo. Yo siempre voy a estar a favor de la libertad y de las redes sociales. Por eso hablo de las benditas redes sociales. Pero no quiero, que este medio de comunicación tan importante, que surge después del manejo autoritario de los medios convencionales, como una opción, como una alternativa, como un aire fresco, se deforme y se corrompa, como pasó en muchos casos, no en todos, en medios convencionales antes del surgimiento de las redes sociales. Y sí es un asunto mundial, y sí tenemos que cuidar este medio de comunicación, porque se está haciendo mal uso. Primero, en la defensa de intereses vinculados a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Y en el caso de la delincuencia común, pues ya se sabe. Hoy no sé si puedan poner un informe sobre los llamados en redes sociales a cometer saqueos. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es completamente cierto, porque ya las redes sociales las están utilizando de una manera indebida, no solamente para generar desinformación y pánico entre la población, sino también para cometer diferentes delitos que perjudican a las y los mexicanos. Y no solamente pasa esto en México, sino que es a nivel mundial. Pero para montajes, como les comentamos, nadie le gana a Carlos Loret de Mola, y aquí tenemos un super ejemplo que nos da a conocer cómo es este personaje y por qué él solo perdió su credibilidad. Que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Con lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando el reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenidos, quienes no me alertaron de nada extraño, yo no me di cuenta de este montaje, no me di cuenta de esta trampa. En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que pude haber descubierto el engaño. Al calor de la noticia... Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y aquí tenemos la entrevista que le hicieron a sus compañeras cuando sucedió este caso de Florent Cassés, donde dan a conocer que no solamente sabía lo que sucedía, sino que él mismo fue el que realizó este montaje, con la ayuda también de la Secretaría de Seguridad Pública y de Genaro García Luna. Y aquí tenemos el video. De origen francés. ¿No puede usted ubicar a alguno de sus secuestradores? Y dice ella, no, a ninguno. Y entonces Pablo le insiste, ni por su tono de voz, y le dice ella, no, ni por su tono de voz. Entonces ahí pues prácticamente yo le escribo a Carlos,
Carlos, por caridad, ni la secuestradora puede ubicar a la francesa por su tono de voz. Digo, ni la secuestrada puede ubicar por su tono de voz a su captora, ¿no? Entonces, después de que termina este enlace, Carlos Loret me responde: ¿qué no te ha quedado claro? Que no te pienso hacer caso. Es nota, fin de la historia. Eso fue tantito antes de las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana, Carlos ya se ubicaba en una sala, siempre en la última hora del noticiero, en la que pues no tenía acceso al chat de la computadora, ya no tenía la computadora enfrente. Entonces yo en ese momento, pues ante la respuesta que me dio, agarró mis cosas, me dirigí a la redacción, y desde la redacción vi los últimos 2 enlaces. Entonces todavía en el último enlace hace Pablo un recuento y vuelven a transmitir las imágenes de cómo entra la AFI. Y entonces Esto fue algo muy penoso en la historia de nuestro país, porque nos demostró la gran corrupción y la colusión que existía, pero sobre todo cómo querían engañar al pueblo mexicano. Y era gracias a estos periodistas como Carlos Loret de Mola que lograban pues estos engaños al pueblo mexicano. Por ello este personaje pues ya perdió prácticamente toda la credibilidad que tenía, la muy poquita, porque no es el único suceso que hemos visto en la carrera periodística de Carlos Loret de Mola, sino que todos los días se van sumando más actos que lo ponen contra la pared, y sobre todo pues que demuestran que a él lo único que le importa es seguirse llenando los bolsillos de billetes. Esperemos que este personaje recule, pero sobre todo que pues ya deje mejor en paz a la sociedad mexicana con este tipo de actitudes, y sobre todo pues un llamado a la población de no hacer caso a este tipo de personajes y a estas noticias falsas que están abundando en redes sociales. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, pero sobre todo que compartas este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.